Buenas noches, mi teniente, señor tutor. Soy el discente Cabo Segundo Juan Alejandro Ponce Basurto del Paralelo Q, en base a la primera tarea del segundo módulo referente al tema del debido proceso y sus garantías básicas. Una vez investigado, voy a exponer lo siguiente. La Constitución de la República del Ecuador fue publicada en el Registro Oficial número 449 del 20 de octubre del 2008. En el artículo 1 manifiesta que el Ecuador es un Estado social de derecho, ya que en el título 2 de Derecho, capítulo 8, Derechos de Protección, y en el artículo 76, donde se expresa el debido proceso a través de 7 garantías básicas que se citan a continuación. La primera, que es la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes. La segunda, la presunción de inocencia. La tercera, el principio de legalidad. Nullum crimen, nullum pena, sino previa ley. ¿Qué significa? Que no hay crimen, no hay pena sin la previa ley. Tenemos también lo que es la ineficiencia de pruebas obtenidas, violando a la Constitución o a la ley. El individuo pro reo, la proporcionalidad entre las infracciones y las penas, el derecho a la defensa, de la Asamblea de la Constituyente del año 2008. En lo inherente al derecho a la defensa expresada en el artículo 77 de la Ley Suprema, esto refiere a 13 garantías básicas, donde se indica que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna de las etapas del procedimiento. Este podrá contar con tiempo y recursos adecuados para la preparación de su defensa, podrá contar con la asistencia de un abogado en los procedimientos judiciales, y este de aquí no podrá restringirse el acceso a la comunicación libre y privada con su abogado defensor. En el momento de la detención, los agentes informarán a la persona detenida de su derecho a la permanencia al silencio y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que él indique. Las garantías del debido proceso deben asegurar el acatamiento de los derechos y obligaciones de cualquier ámbito para beneficio de los ciudadanos, siendo la libertad uno de los derechos fundamentales más apreciados. Es totalmente justificable la preocupación de los constituyentes por suministrar a los ciudadanos las garantías para su obtención integral, lo que coincide con lo manifestado con las normas procesales que deberán hacer efectivas las garantías del debido proceso basado en el artículo 169 de la Constitución del año 2008. La Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: al debido proceso se le debe comprender como un derecho primordial que se le asiste a las partes en las que se encuentran sometidos a un proceso judicial o administrativo. Por lo tanto, existen garantías que se deben ser observadas y aplicadas con el objeto de que el proceso constituya una medida para la realización de la justicia. Con el debido proceso no se trata de cumplir un trámite de cualquiera o dar la apariencia ordenada y simplista de los procedimientos reglados, donde importa más la forma que el contenido, sino de garantizar de que no se prive de ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos constitucionales, y que la sentencia que se dicte se base en un proceso, sea fundada, argumentada, en el fiel cumplimiento de los principios supremos consagrados para el Estado. El derecho de las personas a la defensa como una de las garantías del derecho al debido proceso, en su artículo 76, numeral 7 de la Constitución del 2008, establece las garantías del derecho a gozar a la defensa, es decir, el derecho a una defensa, en todas las etapas del procedimiento, contando con los medios adecuados, en igualdad de condiciones, con acceso a todos los documentos y actuaciones, además de ser asistido por un abogado de su elección o, en caso de que no lo tuviera, por un defensor público, garantizándole la comunicación entre el acusado y su defensor. Para la Corte Constitucional del Ecuador, el derecho a la defensa que está inserto dentro del debido proceso constituye su real sustento, pues a través del suyo se articulan las demás garantías. En consecuencia, se puede sintetizar que el derecho a la defensa actúa dentro del proceso en forma conjunta con las demás garantías. Hasta aquí mi exposición, muchas gracias.